Lectura de la profecía de Miqueas. Apacienta con tu cayado a tu pueblo, al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un bosque en medio de un vergel. Que sean apacentados en Basán y en Galaad, como en los tiempos antiguos. Como en los días en que salías de Egipto, muéstranos tus maravillas. ¿Qué Dios es como tú, que perdonas la falta y pasas por alto la rebeldía del resto de tu herencia? Él no mantiene su ira para siempre, porque ama la fidelidad. Él volverá a compadecerse de nosotros y pisoteará nuestras faltas. Tú arrojarás en lo más profundo del mar todos nuestros pecados. Manifestarás tu lealtad a Jacob y tu fidelidad a Abraham, como lo juraste a nuestros padres desde los tiempos remotos. Se acercaban a él todos los publicanos y pecadores para oírle. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces les propuso esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El más joven dijo a su padre: «Padre, dame la parte de hacienda que me corresponde». Y les repartió la hacienda. A los pocos días, el hijo menor, reuniéndolo todo, se marchó a un país lejano donde malgastó su fortuna viviendo con desenfreno. Cuando lo hubo gastado todo, se declaró un hambre extrema en aquella región y comenzó a pasar necesidad. Fue y se ajustó con un hombre de aquel país que le mandó a su hacienda a guardar cerdos. Deseaba saciar su hambre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Recapacitó y se dijo: «¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros». Se levantó y fue hacia su padre. Cuando todavía estaba lejos, lo vio su padre, y lleno de compasión corrió a su encuentro, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Le explicó el hijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo». Pero el padre dijo a sus criados: «Sacad enseguida el mejor vestido y ponédselo. Ponedle un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el ternero cebado y matadlo. Comamos y celebremos fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Y comenzaron a festejarlo. El hijo mayor estaba en el campo, y al volver, cuando se acercaba a la casa, oyó la música y los cánticos, y llamando a uno de los criados le preguntó qué pasaba. Este le dijo: «Ha llegado tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado por haberle recobrado sano». Se enfadó y no quería entrar, pero su padre salió y trató de convencerlo. Él contestó a su padre: «Ya ves cuántos años que te sirvo sin desobedecer ninguna orden tuya, y nunca me has dado un cabrito para festejarlo con mis amigos. Y ahora que ha llegado ese hijo tuyo, que disipó tu fortuna con malas mujeres, le matas el ternero cebado». Pero él respondió: «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Convenía festejarlo y alegrarse, porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Uno de los hermosos propósitos de la parábola del sembrador, que es el texto del Evangelio que encontramos hoy, es aprender a reconocer a nuestros hermanos. Conocemos muy bien la narración. Este es un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor pide la mitad de la herencia y va y la desperdicia, la malgasta. De ahí viene precisamente la palabra pródigo. Prodigar es dar de una manera abundantísima, que en ciertos casos puede ser irresponsable. Y eso fue exactamente lo que le sucedió al hijo menor. Fue pródigo, es decir, malbarató, desperdició, gastó de manera irresponsable. Pero ese hijo pródigo vuelve
Y cuando vuelve encuentra dos cosas, encuentra el abrazo del papá y el rechazo del hermano. De hecho, el hermano mayor ni siquiera lo llama hermano. Recordemos que el papá hace una fiesta, está gozoso porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. De manera que el papá está feliz, el papá está gozoso, pero el hijo mayor no participa de esa alegría, el hijo mayor no entra en ese banquete, el hijo mayor no quiere ser parte de esa fiesta y el hijo mayor no quiere llamar hermano a su hermano. Observemos las palabras que utiliza el hijo mayor. Ese hijo tuyo, le dice. Ese hijo tuyo, no dice mi hermano. No quiere utilizar esa palabra. Y el papá lo corrige y le dice, mira, es que este hermano tuyo. Es decir, le está enseñando a decir la palabra hermano, porque el hijo mayor no quiere utilizarla. El hijo mayor lo que quiere decir es, este es el hijo tuyo. Y el papá le responde, es que tu hermano, ¿te das cuenta de la diferencia de lenguaje? Es que tu hermano, y el hijo mayor no quiere hablar de eso. Bueno, con esa claridad, preguntémonos qué significa eso de llamar hermano. ¿Qué significa reconocer a mi hermano? ¿Qué significa llegar a pronunciar esa palabra, mi hermano? Quiere decir que hemos nacido de un mismo amor y que hemos nacido de un mismo Padre. Y eso precisamente es lo más bello. No puede haber fraternidad sin filiación. Esa locura de la Revolución Francesa de hablar de la fraternité, hablar de la fraternidad sin que hubiera un padre, ese es lenguaje vacío. Debería hablarse de camaradas, hablarse de amigos, hablarse de aliados, pero no hables de fraternidad, porque hermanos solo somos cuando reconocemos a un mismo Padre. Entonces, la clave para reencontrarnos con los hermanos es reencontrarnos con el Padre. Y si tú miras el lenguaje que tiene el hijo mayor con el papá, te das cuenta que no tenía lenguaje de hijo. Su lenguaje no era lenguaje de hijo. Él en realidad no se sentía hijo, él se sentía como una especie de empleado. Y sobre todo se sentía como empleado que un día va a heredarlo todo. No se nos escapa un detalle que es interesante, y es que, claro, como el hijo menor pidió la mitad de la herencia y la desperdició, pero ahora resulta que el papá vuelve y lo admite, es como si otra vez le fuera a dar herencia. ¿Y qué es lo que le preocupa al hijo mayor? Lo que le preocupa al hijo mayor es, antes de que volviera ese irresponsable, ese criminal, ese desgraciado, antes de que volviera, todo iba a ser mío. Después de que se muriera mi papá, yo me iba a quedar con todo. Pero ahora que mi papá vuelve a recibir como hijo a entonces ahora resulta que mi beneficio se ha reducido a la mitad. Date cuenta que el gran obstáculo del hijo mayor para reconocer como hermano a su hermano es la herencia. Es que él se da cuenta de todo lo que va a perder y prefiere esa herencia a ese hermano, prefiere esa ganancia de oro a la ganancia de un ser humano. Entonces, ¿qué se necesita para que llegue a haber fraternidad en esta tierra? Se necesita que aprendamos que solamente el amor ha hecho posible nuestra existencia y que de Dios hemos salido. Particularmente, de Dios hemos salido aquellos que podemos decir con el Evangelio de Juan que nuestro origen no está ni en la carne ni en la sangre, sino en el deseo de Dios. Entonces, reconocernos como hijos de la gracia, reconocer que todo lo nuestro es regalo, eso es indispensable. Y la segunda parte es quitar los obstáculos, quitar los ídolos. El hijo mayor idolatraba el dinero, idolatraba la herencia, idolatraba la ganancia que veía que le iba a llegar. Y como vio en peligro esa ganancia, entonces dijo, ahora se dañó todo con el tipo ese que regresó. Por eso no lo quiere llamar hermano. Más conciencia de la gracia y menos idolatría. Ese es el gran mensaje
de esta Cuaresma y el gran mensaje de este Evangelio.